Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy visitaremos los Three Bridges, los tres puentes, el Washington Bridge, el Alexander Hamilton Bridge y el High Bridge, que es el puente más antiguo de toda la ciudad, y pasearemos por el Harlem River. Os explicaré un poquito acerca del Harlem River y estos tres puentes. Desde Manhattan, New York City, vuestro amigo Jordi. Ok, pues ya estamos aquí en el Swindler Cove Park. Os voy a enseñar los tres puentes y el Harlem River. A ver qué os parece. Muy bien, pues ya estamos aquí delante del Harlem River. El Harlem River en realidad no es un río, sino un estuario, lo que también es conocido como... Ese puente que veis ahí es el University Heights, que conecta Manhattan con el Bronx. Y esto de aquí es un boat house, desde aquí se pueden alquilar barcas. Pues tal y como os comentaba, no es un río, sino un estuario, lo que también es conocido como un estrecho de marea. En inglés, a esto se lo conoce como un tidal strait, o sea, un cuerpo de agua que une otros dos cuerpos de agua. Ahora vamos a ir hacia los tres puentes y os voy a explicar un poquito. Comentaros que el Harlem River, os comentaré un poquito acerca de los puentes. Comentaros que el Harlem River tiene unos 13 kilómetros de largo y entre unos 80 a 130 metros de ancho. No es muy profundo, creo que son 11 metros de profundidad, pero bueno, todo tipo de barcos, casi todo tipo de barcos pueden pasar por aquí, no tienen que pagar. Eso sí, tienen que avisar porque algunos de los puentes necesitan ser o bien elevados o bien movidos de un lado hacia el otro, como el de Spite and Dubble, y conecta el río Hudson, que ese sí que es un río y además muy largo, unos 506 o 508 kilómetros de largo, con lo que es conocido como el East River, que tampoco es un río. La mayor parte de la gente, los neoyorquinos no, pero los demás pensáis que el East River es un río, en realidad no lo es. Ahora mismo, y como tantísimas veces a través de mis vídeos, estáis viendo algo que muy poca gente, prácticamente ningún turista, viene a visitar. Este es el parque High Bridge, también es parte del Bronx. Si cruzas lo que es conocido como el Harlem River, todo eso también es parte del High Bridge. Ahora os enseñaré luego los puentes. Y hay 15 puentes desde el norte hasta el sur que cruzan el Harlem River. Ese que veis es el University Heights, ese es uno de ellos. Este parque está bastante cerca de donde yo vivo, yo he venido varias veces aquí, pero tal y como he mencionado, lamentablemente es un parque muy poco visitado. Muy bien, los 15 puentes, aparte de 3 túneles, son el Spite and Dubble Bridge, el Henry Hudson Bridge, el Broadway Bridge, el University Heights Bridge, es ese que veis ahí al fondo, el Washington Bridge, que es ese que veis ahí mismo, el Alexander Hamilton Bridge, el que está detrás, y el High Bridge, el tercero de ellos. Vamos a ir a verlos. El Maycomb's Dam Bridge, el 145 Street Bridge,
el Madison Bridge, el Park Avenue Bridge, el Third Avenue Bridge, el Willis Avenue Bridge, el Robert F. Kennedy Triborough Lift Bridge y el Works Island Bridge. Todos ellos han sido filmados. Los veréis, algunos ya imagino que los habéis visto en mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York y todos los que son caminables, o sea que tienen acceso para los peatones, han sido caminados y filmados. Comentaros que en Nueva York hay 30 puentes que pueden ser caminados. Y recordar que cuando digo Nueva York, no digo solo Manhattan. Manhattan solo es una parte de Nueva York y de hecho la parte más pequeña de la ciudad de Nueva York. Estos 15 puentes que os he mencionado, estos edificios son idénticos a los que hay en Kips Bay, que hace pocos días, de hecho la semana pasada, lo subí el video reportaje acerca de Kips Bay. Pues estos 15 puentes que os he mencionado son los que cruzan lo que es conocido como el Harlem River. Muy bien, pues el primer puente que veis es el Washington Bridge. No confundirlo con el George Washington Bridge, que ese es el que te conecta desde el condado de Manhattan a el estado de New Jersey y que ya lo tenéis subido en mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. Este puente, el Washington Bridge, tiene 724 metros de largo y fue construido, mejor dicho, fue inaugurado en el 1898, en el mismo tiempo en que la ciudad se unificó. Los 5 condados se unificaron para formar lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York: el Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island. Tiene 6 carriles y se puede pasear por ambos lados, y unos 58.000 vehículos pasan a diario por este puente, el Washington Bridge. Por supuesto, ha sufrido algunas reformas, pero bueno, tal y como os digo, este puente fue inaugurado en el 1898 y conecta los condados de Manhattan, el condado de Manhattan, con el condado del Bronx. Lo que ahora mismo estáis viendo es el Bronx y lo separa el Harlem River. El puente que veis detrás, ese es el Alexander Hamilton Bridge. Ese fue construido en el 1963. Vamos a verlo de más cerca. Robert Moses, del cual ya os he hablado extensivamente acerca de él a través de mis vídeos, decidió que se construyese este segundo puente, ya que se dio cuenta de que se iba a necesitar más puentes para el tráfico que había ya en los años 60. Este puente, tal y como he dicho, ahí tenéis el Washington Bridge y aquí tenéis el Alexander Hamilton. Pues tal y como os acabo de mencionar, fue inaugurado en el 1963 y conecta con lo que se construyó también en ese momento, que es conocido como el Cross Bronx Expressway, que fue inaugurado el mismo año. Este puente no se puede caminar, tiene 8 carriles y muchísimo más tráfico. El tráfico a diario de lunes a viernes son de unos 180.000 vehículos versus el Washington Bridge, que tiene unos 58.000. Tal y como he mencionado, el Washington Bridge sí que se puede caminar por ambos lados. Os lo recomiendo. Si subís por aquí, las vistas están bien. Yo lo he hecho muchas veces a lo largo de los años. Y este, sin embargo, pasearlo
no se puede. Y el que veis ahí al fondo, ese es el High Bridge, el puente más antiguo de toda la ciudad. Y ese tren que veis pertenece a Metro North. Ese tren va ya hacia el norte del estado de Nueva York. Tal y como termina la ciudad, el estado de Nueva York, que es muy grande, llega hasta Canadá, de aquí hasta las cataratas del Niágara son unas 8 horas conduciendo más o menos, y el tren te lleva a diferentes ciudades y poblaciones del estado de Nueva York. Ese puente que veis ahí es el High Bridge, y esa cúpula que veis ahí es la Torre del Agua. Si miráis mi episodio de Washington Heights, en el cual os muestro no solo Washington Heights en mi video reportaje, sino el parque de High Bridge, y os muestro también este puente, el High Bridge. Este puente, que hoy en día es peatonal, veis que hay gente paseando por allí, es el más antiguo de toda la ciudad de Nueva York. De hecho, en mi video reportaje, que también está subido del barrio de High Bridge, eso que veis ahí mismo, os explico bastante extensamente acerca de este puente. Originalmente fue un acueducto construido por los irlandeses e inaugurado en el 1848. Ya para el 1928 lo habían parcialmente reconstruido, después lo cerraron y ya no fue hasta hace muy poco, hasta el 2015, cuando lo convirtieron en un puente peatonal. La verdad es que es bonito, las vistas están muy bien y vale la pena visitarlo. Es fácil acceder, puedes bajar en el metro línea A en la 168 y te queda en la 168 Street y te queda muy cerca. El barrio de High Bridge no es un barrio demasiado peligroso, especialmente en esa zona que veis. Entonces, pues bueno, vale la pena, os recomiendo que veáis mi video reportaje. En ese barrio es donde están las famosas hoy en día escaleras de la película The Joker. Y bueno, muchísimos turistas van a verlas. A mí esas escaleras, la verdad es que no me dicen nada en absoluto, pero bueno, se ha puesto de moda y la gente lo quería ir a ver. Pues bueno, aquí tenéis los 3 puentes. El Washington Bridge, no confundirlo con el George Washington, ese es otro, que también está subido a mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. Y ya sabéis, si os gusta lo que veis, simplemente suscribíos, dadme un like en el vídeo de YouTube y comentárselo a vuestras amistades para que ellos también puedan conocer un Nueva York que nadie más les muestra. Vamos a pasar por debajo del puente y eso será todo para el Harlem River y los 3 puentes, the 3 bridges. Muy bien, pues con estas imágenes lo vamos a dejar aquí desde el Harlem River y los 3 bridges. Estáis viendo algo que, como os he mencionado muchas veces, lamentablemente la mayoría de la gente no viene a visitar, o bien porque lo desconocen o porque no saben cómo llegar. Yo ya sabéis que en mis vídeos os explico qué es lo que tenéis que hacer, cómo hacerlo y cómo llegar. Y bueno, la verdad es que creo que tienen una visita, pero si no lo podéis hacer, si no venís nunca a Nueva York o si venís pero no os apetece, para eso tenéis mis videoreportajes en mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. Pues con estas imágenes del barrio de High Bridge y aquí con el puente High Bridge, el Alexander Hamilton Bridge y el Washington Bridge, lo dejaremos por hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis si os gusta, y eso va a ser todo. Desde 3 Bridges y el Harlem River, Manhattan, New York City, se despide vuestro amigo
Jordi.